Universidad Hispanoamericana. Hola, buenas, un gusto saludarlos. Bienvenido a nuestro podcast Tecnología en Línea. Hoy tenemos un excelente invitado, el señor Alejandro Bogante Salazar, el cual es profesor de nuestra facultad y nos está acompañando hoy. Alejandro es profesional en computación e informática con énfasis en gerencia de proyectos y ha trabajado como líder en metodologías tradicionales y ágiles. Por supuesto que es un gusto para nosotros contar con tu presencia y sobre todo porque vamos a hablar de este importante tema, los desafíos de las metodologías de proyectos ágiles y tradicionales. Un gusto saludarte, Alejandro. Buenas, un gusto para mí también estar por acá, muy contento de que me hayan invitado en este evento. Tal vez para iniciar, Alejandro, me gustaría que nos contaras un poco en la administración de proyectos, para ubicar a nuestros oyentes en el contexto, cómo funciona y cuál es la diferencia de utilizar una metodología ágil y una metodología tradicional. Bueno, tengo varios años ya de experiencia en todo lo que es la parte de dirección y liderazgo de proyectos. De hecho, siempre había trabajado con todo lo que es metodología tradicional, más que toda la metodología cascada, donde todo el proyecto se va desarrollando por fases. Entonces empezamos con la fase de análisis, con la recolección de requerimientos, y una vez que tenemos ya toda la recolección de requerimientos detallada y aprobada por el cliente, entonces pasamos con la fase de diseño para hacer toda la especialización del prototipo, el modelado de la arquitectura del software, para llegar a la fase de desarrollo y lanzar el producto después de esa fase de desarrollo. Pero esto se ha vuelto como un poco tedioso para el cliente porque llegan a ver el producto hasta el final del proceso. Claro. Entonces eso ha venido cambiando, tanto en el trabajo como en las universidades y todo, hacia la transición a metodologías ágiles, donde el cliente empieza a ver cada funcionalidad del proyecto conforme va avanzando cada etapa de la ingeniería del software. Entonces se inicia con una fase de lo que es análisis igual, se confecciona ciertos requerimientos, de esos requerimientos lanzamos un diseño, un prototipo funcional, que se lanza un plan piloto en producción para que el cliente vaya viendo ciertas etapas del proyecto mientras las demás fases restantes se van desarrollando. Sí, de hecho, a mí, yo también trabajo en administración de proyectos hace muchos años y una de las características que más me ha gustado de las metodologías ágiles es que podemos no solo tomar ese requerimiento del cliente y hacer un mock-ups, por ejemplo, ¿verdad? Que es ese diseño preliminar que eventualmente va a ser un diseño programado, claro, sino también ese prototipado que decís lo podemos hacer muchísimas veces. Correcto. Y eso nos garantiza, y creo que esa es la palabra clave, nos garantiza que al final el cliente sí está convencido, sí le gusta lo que ve, y si no, podríamos hacer esos pequeños ajustes para que él al final esté totalmente satisfecho. Y de hecho el cliente tiene más participación. Claro. Porque como va viendo el proceso desde que inicia el proyecto, entonces se le va enseñando los diseños, se le va enseñando la parte del prototipo, él va realizando pruebas, entonces él se va sintiendo como contento, ¿verdad? Y como parte del proyecto, a no tener que esperarse hasta el final para ver un producto ya terminado. Entrando un poco en detalle, cuando empezamos a pensar en los proyectos, estas metodologías ágiles han empezado a variar, ¿verdad? Hay todo lo que tiene que ver con Scrum y su agilismo y toda la parte del Sprint Programming. ¿Cuáles consideras vos, desde tu experiencia, que han sido las metodologías que en Costa Rica, para irnos a un contexto más corto, son las más utilizadas? Bueno, desde mi experiencia, para mí, Kanban y Scrum. Sin embargo, te comento, Scrum no la he aplicado como al pie de la letra porque siempre se hace como una metodología híbrida. Claro. Porque tenemos que cumplir con ciertas normas, ciertos estándares, la metodología de administración de proyectos que es muy completa, entonces hay que cumplir con cierta documentación propiamente de la organización para cumplir también con esas normas, ¿verdad? Entonces, aplicamos como un cierto híbrido, pero tratamos de aplicarlo, la metodología de Scrum lo más apegado posible. Y un poco tiene que ver porque en las instituciones de nuestro país todavía es necesario, ¿verdad? Documentar toda esa evidencia de todos los procesos y las acciones que se van realizando. Y a veces lo que yo siempre le comento a los estudiantes que no es que Scrum dice no documente, no, él deja una puerta abierta para que uno
documente lo que uno concierne, que es importante. Lo que pasa es que a veces ellos dicen, no, nada de esto es importante, ¿verdad? Y sí es necesario, y tal vez para entrar en materia, de las áreas de conocimiento, ¿cuáles crees vos que son trascendentales, en las cuales nosotros sí deberíamos hacer documentación, y cuáles entonces sí podríamos usar, ¿verdad? Este método más ágil, que a mí el Kanban me encanta también, a mí también. Podemos manejar las tareas muchísimo mejor. Sí, el Kanban permite como más flexibilidad que Scrum, de hecho, para el manejo de las tareas. Y en cuanto a las áreas de conocimiento, yo creo que toda la parte de lo que es el inicio del proyecto, desde que se define la acta constitutiva, la definición de los requerimientos, el conocimiento del cliente, la definición de los stakeholders, para mí sí tiene que quedar muy bien detallado. Y todo lo que la documentación de requerimiento, la especificación detallada, tanto lo que es entradas como salida de cada requerimiento, sí se debe detallar bien. Y si se tiene que hacer ese híbrido entre la metodología ágil y la metodología de proyectos, pues está más que perfecto, porque es necesario tener eso bien detallado y la aprobación del cliente para poder llegar al desarrollo de un buen producto. Casualmente tocaste un excelente punto, que es la gestión del alcance, ¿verdad? Normalmente en la gestión del alcance, cuando usamos metodologías más ágiles, hacemos una toma de requerimientos un poco más ligera y empezamos, ¿verdad? Porque la ansiedad es como más, empezamos en el backlog y empezamos a trabajar esas tareas. Pero efectivamente, cuando trabajamos con metodologías más tradicionales, esa gestión del alcance, al detallarla, al poner todos los criterios de aceptación, los criterios de calidad, cómo espero yo, o sea, qué espero yo de ese producto y cómo espero yo aceptarlo. Y ahí, en esa diferencia, en ese contexto, es donde sí considero que es importante tener esos requerimientos del cliente, como yo digo, ¿verdad?, bien alineados, para que al final el cliente sí diga, sí, efectivamente, le voy a firmar la carta porque eso es lo que yo requiero. Eso es lo que yo quiero, exactamente. Entrando un poco más en la parte de desarrollo de habilidades, ¿cuáles consideras vos que son las habilidades básicas, así primordiales, esenciales, que debe tener un gerente de proyectos cuando trabaja con proyectos de todo tipo, ¿verdad? Porque ahora hay proyectos pequeños, medianos y ahora un poco más grandes que tienen más duración. Bueno, yo creo que uno de los aspectos más importantes es entender las habilidades que vamos a tener por cada miembro del equipo de proyectos por el que estamos trabajando. O sea, conocerlos a ellos bien, ver los perfiles y ver como ese tipo de skills, ¿verdad? Para ver cuál perfil del equipo con el que yo estoy trabajando se adapta más para que pueda acostumbrarse y pueda adaptarse al trabajo que va a desempeñar. Y bueno, al menos uno como director también entender bien al cliente, tener buena disciplina, buen liderazgo, tratar de capacitarse y tratar de entender todos los temas que nuestro equipo está desarrollando para poder dar una buena respuesta y una buena solución a los problemas, ¿verdad? Entonces yo creo que la capacitación de uno siempre es bastante importante. Sí, claro, efectivamente que ahora, bueno, las habilidades blandas han venido a tener un contexto primario para pues los profesionales en tecnología, ¿verdad? Y cuando trabajamos con proyectos es tan variado como lo decías ahora, porque todas las personas que trabajan tienen caracteres diferentes, formas de abordar los problemas diferentes. Y tal vez esto me lleva a la siguiente pregunta, y es, ¿tienen alguna manera o usted ha utilizado alguna forma para hacer esa priorización de tareas? Para usted decir, sí, me parece que por la capacidad y por algunos perfiles o algunos skills que tenga específico, voy a hacer esta clasificación o darle prioridad a estos. O de repente el mismo contexto te va ayudando a definir. A veces el mismo contexto nos va ayudando una vez que vamos conociendo como el equipo de trabajo, pero también aplicamos como un tipo de test de habilidades blandas que nos permite detallar, bueno, esta persona sí está más orientada a la parte de calidad del software, esta persona sí está más enfocada a la parte de lo que es desarrollo, esta me puede servir más a la parte de lo que es diseño, todo lo que es la parte de front-end y todo, porque está muy especializado en toda la parte de interfaz de usuario. Y esta persona también nos puede ayudar un poco más en la parte de lo que es análisis, porque documenta muy bien, tiene mucha preparación en esa parte de lo que es documentación. Entonces, ese tipo de test nos ayuda a ver qué tipo de habilidades se pueden ir adaptando dependiendo de la persona. Excelente, después me lo compartís, me parece una excelente idea, porque ya uno de previo podría conocer no solo las habilidades, sino también en dónde enfocar pues ese recurso, ¿verdad? Con respecto al cronograma, ¿utilizan alguna herramienta, Project, Primavera? ¿Cómo han sentido ese proceso de manejar el cronograma, que a veces
resulta un poco denso, ¿verdad? Especialmente cuando tenemos hitos que resolver y pues entregables que realizar. Bueno, le comento, siempre he trabajado con base en una metodología de administración de proyectos y hay como un tipo de maqueta, por decirlo así, de un cronograma preliminar. Manejamos Project, siempre he utilizado el Microsoft Project para realizar los cronogramas y a partir de ahí me baso para ir montando fase por fase en el cronograma todo el desarrollo del proyecto, desde la fase 0, por decirlo así, la fase inicial, toda la parte de documentación, la fase de planificación, la fase de ejecución y control, que es donde se desarrolla el software, la fase de cierre y hasta una fase de sostenibilidad, una vez que ya el proyecto entra en su etapa de mantenimiento, ya en producción. ¿Y cuál es como tu experiencia? ¿Sí se respeta ese cronograma? De repente hay algunos ajustes ¿verdad? Que a veces suceden, especialmente con algunas instituciones, ¿verdad? Porque efectivamente la gestión de proyectos toca instituciones públicas, gubernamentales, internacionales, transnacionales, ¿verdad? Y eso hace que la diferenciación en las metodologías, esa variabilidad que se da, los proyectos definitivamente uno tiene que estar listo, ¿verdad? Claro. Como agarrar una maleta y decir, es ágil, ok, y no, esta es combinada, no, entonces agarro esta otra, ¿verdad? Hacer ese cambio y a veces no es tan fluido porque efectivamente los tiempos son cortos. Sí, no, y de hecho, lo hacemos basado en la gestión del alcance que se toma al inicio con base en un estudio de factibilidad que se hace, donde se evalúa pues la parte técnica, la parte operativa, se estudia el proceso, a ver si hay recurso humano para realizarlo. Se hace antes ese estudio de factibilidad. Se hace antes, correcto. Bien, claro. Una vez que tenemos todo ese estudio y que nos dice si el proyecto efectivamente desde el punto de vista administrativo, operativo, legal, económico, tecnológico, de recurso humano es viable, se realiza el cronograma con base en los requerimientos tomados en ese estudio. Pero cuando inicia el proyecto, puede que el proyecto inicie no inmediatamente después de ese estudio, entonces se vuelven a retomar esos requerimientos para levantar un nuevo cronograma. Y ahí puede que cambie un poco lo que son las fechas, la fecha de inicio, la fecha final, porque también se vuelve a tomar la consideración del cliente y puede que se añadan requerimientos o se detallen más que no se determinaron en ese estudio previo. ¿Y esos tiempos son cortos o de repente hay un mes y medio? Depende del proyecto, sí, depende del proyecto. Puede pasar un mes, como puede pasar incluso hasta 3 meses sin haber iniciado el proyecto desde que finaliza ese estudio de factibilidad. Entonces sí nos parece importante volver a hacer una retoma de requerimientos para analizar si el proceso cambió o alguno de los requerimientos ha cambiado para detallarlo mejor y ya levantar un cronograma de acuerdo a lo que se está actualmente en el proceso. Entrando en materia ya de desarrollo, ¿verdad? Que es la materia, digamos, más específica que tiene la gestión de proyectos, los proyectos de tecnología de este tipo, ¿verdad? Desarrollo de software. Sí utilizan ya Sprint, utilizan los backlog, utilizan todos los artefactos que las metodologías ágiles nos manifiestan. Correcto, aunque hacemos como una metodología híbrida para basarnos en todo lo que es la parte del cumplimiento de la metodología de administración de proyectos, sí tratamos de cumplir al pie de la letra como lo dicta Scrum, ¿verdad? Entonces tenemos el Sprint Backlog, el Sprint, la figura del Scrum Master, del Product Owner, del Development Team, que es el equipo que se encarga del desarrollo, y todo cumpliendo con cada una de las fases de la metodología Scrum. Alejandro, ¿y si la gente se capacita o capacitan a la gente? De repente, bueno, como Alejandro sabe, Alejandro le cuenta a los demás cómo es la metodología y lo hacemos así. ¿O si vos considerás que es necesario capacitar a los recursos para que el recurso siempre, porque especialmente en Scrum, no es que en los otros no se requiera, pero en Scrum hay que ser como muy exactos y muy precisos con el tiempo, y ahí es donde a mí siempre me entran algunas dudas de cómo manejar efectivamente pues ese backlog para que dé los resultados adecuados. De hecho ha sido todo un reto esto, porque a los miembros del equipo de desarrollo les confunde trabajar a veces con 2 metodologías. Claro. O adaptarse a una metodología que nos exige mucha documentación porque tenemos que cumplir con un estándar, pero también adaptarnos a la metodología Scrum. Entonces yo considero que sí deberíamos capacitarnos tanto la figura que va a aparecer ahí como líder, como también el equipo mismo de desarrollo. Sí, especialmente porque hay muchos elementos, ¿verdad? Y una de las características que tienen las metodologías ágiles
es que el concepto hay que dominarlo, ¿verdad? Cuando Correcto. usted le dicen, bueno, vamos a hacer una calificación, vamos a darle puntaje, a ver si esto se puede hacer en tantos días, vamos a hacer para un estimado. Esos procesos de estimación, ¿cómo los manejan? No, y el estimado de tiempo es súper importante también. Sí, la parte de lo que es la estimación de tiempos por parte de cada requerimiento, manejamos como un estándar propiamente de la organización, donde nos dice, bueno, de acuerdo a este tipo de requerimiento, se puede clasificar tal vez en un mantenimiento, o este requerimiento puede ser como un tipo trámite. Excelente herramienta. O este requerimiento puede ser un proceso, y ese proceso puede ser simple, complejo y hipercomplejo. O tal vez este requerimiento está más orientado a una salida como un tipo de consulta, un reporte, entonces tiene tanto tiempo en desarrollo. Entonces, con base en esas... guía. Sí, es una guía. Con base en esas métricas se toma el desarrollo del cronograma y también el desarrollo de cada sprint para tratar un determinado día de tiempo de cuánto puede durar ese sprint. Y de acuerdo a esas métricas. Claro, y de acuerdo a eso empiezan a hacer el cálculo de los costos, que siempre es, ¿verdad? Usted sabe que es un área delicada. Exactamente. Te comentaba, bueno, ya vimos cronograma, vimos tiempo, vimos alcance, un poquito de la parte de los stakeholders, de la comunicación. Contame con respecto a la calidad, qué herramientas, Azure, DevOps, o cuáles otras herramientas ampliamente han utilizado y cuáles considerás vos o recomendás, ¿verdad?, utilizar cuando trabajamos con metodologías híbridas, porque ahora somos metodologías híbridas. Bueno, yo tengo experiencia en la herramienta de Azure DevOps. Me parece muy buena. Ahí es donde se documentan todas las historias de usuario, y a partir de esas historias de usuario se documentan todo lo que son los casos de pruebas de esas historias, todos los criterios de aceptación, y si hay algún tipo de error se clasifica como un bug, y ese bug llega directamente al desarrollador para que realice su corrección, y hasta que el equipo de calidad vuelva a probar otra vez esa funcionalidad y a decir sí, efectivamente esa funcionalidad ya cumple con lo requerido, ya entonces se puede decir que efectivamente ya tiene la calidad necesaria para salir a producción. Pero es una herramienta que yo considero bastante buena. Y también la parte de pruebas automatizadas, creo que es muy importante desarrollar. ¿Y lo han hecho? ¿Ustedes han hecho? Sí, ya lo estamos haciendo. Es todo un reto porque no estábamos capacitados en esta parte de automatización, pero nos ha gustado mucho saber que no solo existen las pruebas unitarias o las pruebas funcionales, sino que también hay otros tipos de pruebas que se tienen que realizar en el desarrollo de un software, como lo que es carga, rendimiento, almacenamiento y automatización. Sí, de hecho yo conozco las pruebas de automatización. Recuerdo hace por lo menos unos 10 años que trabajé con algunos estudiantes en su tesis, y ellos trabajaban en Intel, y entonces estaban migrando en aquellos años, ¿verdad?, de pruebas manuales a pruebas automatizadas. Y es súper interesante porque ya desde ahí empezamos a trabajar con procesos automatizados, ¿verdad?, que ya ahora están más avanzados, pero vean que todavía hay pensaría yo que alguna reserva, ¿verdad?, para no incluir todas las pruebas. Pero quería más bien comentarte algo que dijiste sobre las historias de usuario. Pensaría que esas historias de usuario las definen desde que hacen el requerimiento, o las van retomando después en calidad, aunque ya estaban definidas. No, desde que se hace el requerimiento. Quería dejarlo claro, sí. Se desarrollan las historias de usuario. Y sobre esas historias entonces ya empiezan a trabajar. Exactamente. De hecho, requerimientos, historias de usuario. Esas historias de usuario se documentan en la plataforma de Azure DevOps y ya queda propiamente para el desarrollador, para que lleve un control, y también nosotros como equipo de calidad llevar un control también de las historias de usuario de cada módulo, de cada proyecto. Ok, ya luego de las pruebas entonces ya viene la post-implementación, me imagino, implementación, post-implementación. ¿Y cómo hacen ese cierre? Contame. Normalmente las metodologías tradicionales te dicen hagamos un cierre administrativo y un cierre contractual. ¿Ustedes qué tipo de cierre hacen? El cierre ya como para del proyecto. Bueno, una vez que ya el proyecto ha finalizado, entra en un ambiente de plan piloto, que es como un tipo de preproducción, donde el usuario prueba por un tiempo determinado para ver qué grado de errores se puede encontrar en ese momento. Generalmente es un tiempo muy básico, porque ya ese proyecto pasó por un departamento de calidad, entonces ya se han minimizado todos los errores posibles. Se hacen ciertas correcciones en caso de, y después se hace el pase a producción. Cuando se hace ese pase, se levanta un acta de un informe de cierre
con toda la estimación real del proyecto, ya el costo real en comparación al costo estimado, y ese informe de cierre lo aprueba el cliente como tal. Y ya con eso terminan el cierre. Ajá. Hacen el cierre. Sí, qué interesante, Alejandro, cuando se utilizan metodologías híbridas, porque efectivamente las tradicionales, usted sabe, ¿verdad? Que ya si usamos el PMBOK, usamos otra metodología, tienen una serie de estructura que uno va respetando de acuerdo a la documentación, que se hace extensa, ¿verdad? Se hace voluminosa. De hecho, el cierre nos basamos en el PMBOK también, donde requiere mucha documentación, pero es parte de la normativa que hay que cumplir. Sí, y lo otro es que las metodologías ágiles, tal vez esa documentación no se da tan precisa. Y entonces, cuando queremos rescatar, que es lo que vamos a cerrar ahí, las lecciones aprendidas, entonces, efectivamente, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo hacen esas lecciones aprendidas? Tenemos un documento, de hecho, un machote donde documentamos las lecciones aprendidas y conclusiones de todo el proyecto, tanto técnicas como experiencias que uno como líder de proyecto le pasó, como algún equipo de desarrollo también obtuvo con algún cliente o entre el mismo equipo de trabajo, para que nos sirva para un futuro proyecto y poderlo poner en práctica. Claro, no, excelente. De Alejandro, se nos fue el tiempo, qué torta. Primero, agradecerte, ¿verdad? La verdad ha sido un gusto compartir contigo esta tarde, y también que nuestros personas que nos escuchan puedan disfrutar y puedan compartir sobre esos conocimientos, ¿verdad? Eso es uno de los objetivos que tiene el podcast. No, y de mi parte es un placer y un gusto estar por acá, y muy agradecido por la invitación de haber compartido un poquito acá en el tema acá en la universidad. Les recordamos nuestro evento, el Congreso Internacional AMITIC, que se realizará los días 14, 15 y 16 de septiembre. El 16 tenemos un cierre especial a las 9:30 de la mañana con un coloquio internacional sobre inteligencia artificial. Están cordialmente invitados y esperamos que podamos vernos allá, que va a ser muy interesante compartir temas, no solo tecnológicos, sino también temas de interés nacional. Muchas gracias y los esperamos en una pronta edición. Universidad Hispanoamericana.